Amada Iglesia, muy buenas tardes. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno poder encontrarnos una vez más para esto que el Señor ha mandado desde que existe la Iglesia a todos sus hijos, escudriñar las Escrituras. ¿Recuerdan aquella porción, hermanos, de Hechos capítulo 2, después de Pentecostés, que dice que la Iglesia se reunía y compartían el pan, las oraciones, pero también la doctrina? Bueno, era una iglesia incipiente, estaba empezando acababa de nacer y estaba empezando a crecer y necesitaba formarse doctrinalmente. Es decir, ¿en quién creo? ¿Qué es lo que creo? ¿Para qué lo creo? ¿Cuál es el propósito? Pues bien, eh, por un mandamiento divino, la iglesia se ha ocupado siempre de este aspecto. Y Ixam tiene que mantener esta norma eclesial, formando a cada uno de sus miembros y a todos quienes el Señor ponga en este canal de YouTube Ixam para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios que está expresada en la Biblia. Bienvenido pues mi hermano, mi hermana al estudio bíblico del día de hoy, 18 de octubre. El tema guerra espiritual lo hemos venido ya tratando durante un tiempo y hemos venido enfocándolo no siempre asumiendo un bosquejo en donde qué es guerra espiritual, definición y todo aquello. No, estamos entrando en conceptos para después sí tomar de una manera ordenada un esquema de estudio a través del cual nosotros podamos poner por obra todo lo que aprendamos. Conociendo ya esto que hemos visto en los miércoles anteriores, vamos a poder no solo tener el conocimiento acerca de la guerra espiritual, el propósito es poner por obra, si el Señor nos ha venido hablando de derribar fortalezas, derrumbar argumentos, bueno, ya sabemos que es una fortaleza, ya sabemos cómo se forman argumentos, y entonces hoy vamos a ver, eh, al saber que era una fortaleza, vamos a ver las maneras bíblicas de echar abajo esas fortalezas. Permítame pues orar un momento, poner en las manos de Dios, por la persona del Espíritu Santo, que sea, siendo Él quien inspiró a Pablo, a quien hemos tenido en cuenta en estos días, y toda la escritura, los profetas, de quienes estaremos hoy estudiando, que a nosotros, en este año 2023, nos revele qué fue lo que quiso decir, tanto para aquellos en su tiempo como para nosotros hoy. El mundo espiritual es un mundo que no ha cambiado. Lo mismo que pasó allá en el jardín del Edén, apenas empezando Génesis 3, eh, es lo mismo que se mueve espiritualmente hoy, en el final de los tiempos. Oremos pues, disponga su corazón, disponga su vida. Yo sé que los que están aquí tienen muy buena disposición. Estamos en el mismo sentir. Amado Padre, gracias, oh Señor de los cielos, por la oportunidad y el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, profundizar en ella, conocerla y ser hacedores de ella. Te ruego que por este Espíritu Santo con el que nos has sellado y convertido en templos, lleguemos a tener el conocimiento, pero también toda la disposición en el Espíritu para ser hacedores, para poner por obra todo lo que aprendamos de ella. Yo te pido por la vida de mis hermanos y hermanas que están allí, al otro lado, frente a sus pantallas. Padre, que quites las vendas que puedan estar cubriendo sus ojos, que reveles, saques a la luz todo eso que está allí oculto, que puedan finalmente ver en una visión muy clara que tu palabra es la expresión de tu corazón, que tu palabra no solamente nos da la luz que necesitamos, sino que ella será la guía para nuestra vida día a día. Padre, y en este tema de guerra espiritual,
Haznos por favor entendidos, haznos peritos y sobre todo con la capacidad y habilidad de comunicar a otros todo lo aprendido. Gracias, mi amado Señor. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, qué bueno tenerles por aquí, qué bueno poder empezar a ver nombres allí. Quiero entonces comenzar. Eh, no tengo necesidad de resumir, porque durante un buen tiempo hemos estado hablando de fortalezas, valiéndonos de dos porciones bien interesantes. Una, la de Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, la cual no hemos tocado en forma, ¿no? Cuando lleguemos al punto lo haremos. Pero sí, la del mismo Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 10, de los versos 3 al 5. ¿Por qué? Porque para Pablo era absolutamente claro que eh, su misión era mostrar a todos los creyentes durante los tiempos de la existencia de la iglesia cuál era el propósito. Y entonces quiero meterme con Pablo hoy. Aquí en Hechos 26:15, Pablo está presentando su defensa ante Agripa. Allí está Festo. Y entonces él les cuenta su testimonio, fariseo y fariseos, y que iba a Damasco con órdenes y autorizaciones del Sanedrín para arrestar a esa nueva secta que se estaba levantando, creyentes de esa religión nueva y sectaria que se estaba levantando. Y entonces él dice que en el camino, y narra aquí, lo vemos en Hechos capítulo 9, aquí entonces él le dice a Agripa, y en el camino hubo un resplandor más fuerte que el sol, el cual me cubrió, y oí una voz que me decía, Pablo, Pablo, bueno, Saulo, Saulo. Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues vine ante ti para designarte como siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. El Señor le estaba profetizando lo que, perdón, lo que se les venía, ¿no? Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Esta es una tremenda confesión de Pablo. Cuando leemos Efesios 6, cuando leemos la carta a los romanos, cuando leemos Segunda de Corintios 10, Segunda de Corintios 3, porciones que vamos a ver, él lo que está haciendo es esto, abriéndole los ojos. Dios se los abrió a él. Primero lo ensegueció, ¿no? ¿Lo recuerdan? Y después él se los abre. Y ahora, ya no Saulo, sino Pablo, tiene una visión mucho más amplia de la doctrina de Jesús. Se vale de todos los recursos de la ley, porque por eso él siempre pone comparaciones como la del libro a los Gálatas, como la de Romanos. Dios sabía a quién escoger. Ahora, trajo a un benjamita. Yo creo que un miércoles de estos me voy a dar un paréntesis para hablarles de Pablo, de por qué tenía que ser uno de la tribu de Benjamín, precisamente el que viniera a enseñarnos esto. Y entonces, el abrir los ojos es revelar. La palabra griega para revelar es, ¿la recuerdan? Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y entonces, Pablo, a esa iglesia que está comenzando, les habla de una realidad espiritual y les dice, vivimos una guerra espiritual, nuestra vida de continuo es una lucha. Ahora, se lo dice a ellos sabiendo que la iglesia permanecerá. No morirá porque mueran los discípulos, los apóstoles, no morirá porque mueran los padres de la iglesia del primer siglo, porque la iglesia es un organismo vivo.
La cabeza de la iglesia es Jesucristo y en cada creyente mora el Espíritu Santo, de tal manera que generaciones morirían y siempre estarían naciendo de nuevo otros que perpetuarían la iglesia. Y hoy, 18 de octubre de 2023, somos la generación a la que se nos está quitando la venda para entender que estamos viviendo realmente una lucha y qué es lo que debemos hacer. Así es que, bienvenidos hermanos. Aquí estamos entonces, recordemos que estamos en una guerra espiritual, pero nosotros, hermano, usted y yo, usted que es un hijo de Dios, usted que por la fe en Jesucristo fue llamado a vivir la vida eterna, que pasó de estar muerto a estar vivo eternamente. A usted que sus pecados le fueron perdonados porque por la fe en Jesucristo usted se los entregó a Jesús y recibió su sangre que le limpió de todo pecado y le dio el perdón. A usted, como a mí, nos selló con su Espíritu Santo y nos hizo hijos, nuevas criaturas. ¿Por qué hago todo este énfasis? Porque todo el mundo asume ser hijo de Dios. Y si asume ser hijo de Dios, asumirán que son espirituales y que se mueven por el espíritu. No, tengamos claridad en los conceptos. Nosotros somos espirituales porque somos templos del Espíritu Santo. Y como hay una lucha espiritual y nuestro enemigo es espiritual, no usamos armas carnales. Las armas carnales no presentan ninguna eficacia en la guerra espiritual. Usamos armas espirituales. Y Pablo, aquí en la segunda carta a los Corintios, y lo leeremos cuantas veces sea necesario, nos dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para... Y entonces empezamos a estudiar, porque apareció allí la palabra fortalezas. Y ya hablamos que son fortalezas. Y nos dimos cuenta que son fortalezas específicamente de las que se levantan en nuestra mente. ¿Las levantan qué? Los pensamientos que forman ideas, que crean conceptos, que forman argumentos y que, estando sólidos esos argumentos, son como murallas que definen la personalidad y el carácter de alguien. Pero cuando esas fortalezas son formadas por ideas, conceptos y argumentos y pensamientos del mundo, son fortalezas en las que se esconde el diablo. Y desde allí trabaja, desde nuestra mente. Y por eso a veces uno dice, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué hice eso? Yo no soy así. Hermano, hermana, porque mientras haya esas fortalezas, allí está, tras esas fortalezas, escudado y escondido, ordenando nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Entonces, las armas de nuestra milicia en la guerra espiritual, ¿qué hacen? Derriban esas fortalezas, destruyen argumentos, echan por el piso razonamientos, borran pensamientos, todos estos pensamientos de mal. Y en ese mismo lugar, porque nos dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 12, entonces somos transformados en nuestra manera de pensar por la obra del Espíritu Santo. Y entonces, teniendo la mente de Cristo, ahora nuestros pensamientos se unen para formar ideas, ideas que construyen conceptos y argumentos que ahora forman fortalezas espirituales de Dios. Y entonces, ¿qué es la lucha espiritual? Desde aquí les puedo definir. Miren, amados, creo que aquí los que estamos somos colombianos y tenemos edad como para recordar lo que pasó hace unos 3 gobiernos atrás en algo que se llamó la Operación Jaque. Hermanos, la Operación Jaque la recordamos todos. Fue un acto del Ministerio de Defensa a través del cual
fueron rescatados 15 prisioneros que la guerrilla tenía secuestrados. ¿Por qué toco esto del plan Jaque? Es una ilustración para que entendamos que lo que importaba allí en esa operación militar no era matar guerrilleros, no era acabar con la guerrilla. Lo importante en la operación militar era salvar vidas que estaban cautivas, prisioneras, esclavas. Y fue todo un éxito. Se lograron liberar unos norteamericanos, a Ingrid Betancourt, a unos oficiales y suboficiales del ejército y la policía, y se llevaron a salvo a sus casas. Y entonces, toda esa operación militar tan bien planeada por mucho tiempo, eso no fue de la noche a la mañana, perseguía salvar vidas. Quiero que sepa una cosa, el propósito de la guerra espiritual es salvar vidas. ¿De qué vale que digan, uy, qué iglesia tan guerrera, cómo guerrea, cómo lucha? El propósito es salvar vidas. El propósito es derribar fortalezas, destruir argumentos, razonamientos y pensamientos en la vida de las personas que son esclavos de Satanás y sacarlos de la esclavitud y traerlos a Cristo. El propósito de la guerra espiritual son las personas. Años atrás, otros lucharon para salvarme a mí. Oraron, ayunaron, clamaron, se pusieron en la brecha y aquí estoy. Mis fortalezas, y créanme, qué fortalezas las que había construido yo, teniendo como materia prima las ideas, los pensamientos, los conceptos del mundo. Hoy en mi mente se han establecido los pensamientos de Cristo, las ideas, los conceptos, los argumentos bíblicos. La palabra de Dios está aquí. Entonces, cuando debo tomar una decisión, cuando debo decir una palabra, cuando tengo que dar un paso, ¿de qué me valgo? De mis fortalezas. Y entonces es cuando puedo decir, voy a decir esto porque Dios dice, voy a hacer esto porque la palabra dice, voy a tomar tal decisión porque a Dios le parece. Esa es la guerra espiritual, hermanos. Salvar vidas. Y entonces, Pablo aquí a los corintios les dice, porque se va a levantar las fortalezas que Satanás levanta, son para no permitir que la gente conozca a Dios, que se encuentren con Cristo, que reciban la voluntad de Dios. Y entonces, en esta lucha espiritual nuestra, en estas batallas que libramos, cuando llegamos a una persona con la palabra, cuando queremos ganar a esa persona para Cristo, lo primero que encontramos es una fortaleza. Y entonces, esa fortaleza que está levantada allí tiene forma de ser derribada y es lo que vamos a ver hoy. Y la palabra de Dios nos dice cómo derribar fortalezas, cómo destruir argumentos, cómo echar por el piso ideas, conceptos y pensamientos. Y entonces tomamos a esa persona y esos pensamientos que ahora tiene deben ser erradicados de su vida, nacer de nuevo y empezar a tener conocimientos que están sujetos a Cristo. Eso es todo lo que dice esta porción de Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Por eso llevamos tanto tiempo esculcándole allá, escudriñando. Y entonces, avanzamos. Quise empezar por esto. Estaba estudiando y me encontré, no de casualidad, con este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 14. Como hemos estudiado tanto a Juan, el primer estudio que hicimos en la pandemia comenzó el 18 y el mismo 18 ya yo les estaba enseñando de Juan. Fue el cogimos el Evangelio completo. Y ya sabemos que el capítulo 14
nos habla de la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 30, Jesús ya se va a terminar el capítulo y les dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y si puede allí en su Biblia, si la tiene a la mano, subraye y coloque su nombre. El príncipe de este mundo, el que gobierna en este mundo en el original griego. El príncipe aparece allí como el gobernador, el que manda en las cosas de este mundo. Si usted sale a la calle y ve todo lo que ve, caos, confusión, violencia, ese es el gobierno de Satanás. Y el propósito de Satanás es meterse en la vida de las personas y desde adentro gobernar. Por eso construye fortalezas, para estar allá guarnecido. Pues bien, Jesús dice, no voy a hablar más con ustedes, pero quiero decirles, nada tiene Satanás en mí. ¿Se acuerdan ustedes que quiso tentarlo? Quiso tentarlo de la manera más eh, absurda. Y lo digo ¿por qué? Porque eso mismo se lo dijo a Eva. Eso mismo se lo siguió diciendo por años a las personas. Y cuando tienta a Jesús, él cree que Jesús va a caer igual que una persona. Sabiendo que Jesús era Dios, porque él lo conoció en el cielo, si en verdad eres el Hijo de Dios, porque lo vio vestido de carne, y él conoce la vulnerabilidad de la carne, la debilidad de la carne. Y entonces Satanás dice, si logro tener algo mío en él, el resto ya lo tengo ganado. Y aquí Jesús nos está diciendo, nada tiene en mí, no somos compatibles en nada. La guerra espiritual que tú y yo tenemos es para que en nosotros no haya nada de él y podamos decir como Jesús, puede venir el príncipe, el gobernador de este mundo, pero en mí no hay nada que lo identifique con él. Bueno, por eso puse este versículo allí. Ese es un propósito nuestro, mi hermano. Una de las fortalezas más sólidas ocurre cuando no discernimos la gravedad del pecado. Esto sí es continuación de lo que estudiamos la semana pasada. Como que aquí ligamos, ¿no?, del estudio que traemos. Cuando hay pecado, el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos muy mal, ¿no? Terrible fallarle al Señor. Cuando uno comete una falta contra una persona, se siente muy mal. Uy, ¿yo por qué obro así? Si yo la amo, si yo... Pero cuando uno comete un pecado, es absolutamente redarguido. Oh Dios, yo, ¿cómo es que hago esto? Cuando se pierde, cuando no hay la percepción del pecado, cuando se vive en pecado, pero la gente cree que está bien, créame, déjeme decirle, hay una fortaleza allá en su mente que le impide ver la gravedad de la situación que está viviendo. Por una razón, porque si en algo tenemos que tener claridad, y si usted estuvo en la predicación de este domingo, sí que la tuvo clara, la santidad que conviene a los hijos de Dios. Porque la identidad de un cristiano está en la santidad, en lo que revela, porque es que el mundo conoce a Cristo por nosotros. Y si no conoce a un Cristo santo, misericordioso, íntegro, es porque nosotros no estamos reflejando eso. Satanás construye una fortaleza de tal manera que la persona cree que solo asistir a la iglesia, ya, con eso tengo el cielo ganado, allá estaré. Yo le invito a que vaya a Hebreos 9. Y no estoy juzgando, no. Estamos en tiempo de misericordia. Todavía la sangre de Cristo está allí. Pero si usted, mi hermano, no discierne la gravedad del pecado que está viviendo,
Si usted no discierne la magnitud de la santidad de Dios, que no tiene ninguna compatibilidad con el pecado, entonces hay que empezar a trabajar en esa fortaleza. Hay que empezar a derribar. Recuerde, como fue formada por pensamientos, ideas, hay que empezar a poner los pensamientos de Dios. Dios, ¿tú qué dices acerca de esta situación que estoy viviendo? Y la Biblia te lo va a decir. Y entonces vas a decir, realmente estoy en pecado. Y entonces, el primer golpe a esa fortaleza vino por la palabra. Pero no es solo por la palabra, amado, amada hermana. Voy a adelantarme a algo que está más adelante. La Biblia nos narra que la ciudad más fortificada que había existido hasta esos tiempos, y quizá no ha vuelto a haber otra, fue Jericó. Y Jericó es la entrada a la bendición. Jericó es la entrada a la tierra prometida. Y era una tierra que fluía leche y miel, pero para entrar tocaba derribar fortalezas. ¿Y qué fortalezas? Muy fuertes, muy altas, muy anchas. Y entonces Dios le da una estrategia de guerra espiritual a través de Josué. Y allá lo vemos desde el capítulo 5. Y les dice, para derribar esas fortalezas, no, no les dice que va a derribar la fortaleza, le dice, vamos a tomar la tierra prometida. Vamos a pasar por encima de esas murallas. Harán esto. Y les da las instrucciones. No siempre serán las mismas, pero si son instrucciones de Dios, no queda más opción que obedecerla. Y Josué obedece, e Israel obedece. Y entonces, en esta guerra espiritual, la primera estrategia con la que se ganan las batallas, con las que se derriban fortalezas, se derrumban argumentos, se desaparecen ideas, es la obediencia. Porque si la palabra te confronta, mi hermano, acerca de una situación pecaminosa que estás viviendo, o voy a ponerlo en primera persona, si Dios me muestra que estoy viviendo una situación pecaminosa y estoy redarguido, pero no hago nada, pues ¿de qué sirve? Si no hay obediencia, esa fortaleza permanecerá allí. Es más, estará más sólida. Entonces, el primer paso para identificar que esa fortaleza, qué tan fuerte está, es si soy sensible, si discierno la gravedad de mis acciones, contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces, en el entorno sociocultural que nos encontramos en Bogotá, Colombia, Suramérica, hermanos. Nos encontramos en una localidad del sur de Bogotá, un país del tercer mundo, mucha maldad, inseguridad, narcotráfico, homicidios. Es decir, el entorno en que nos movemos ya de por sí se constituye en algo muy difícil de vivir. Y ahí vivimos nosotros. Entonces, este mundo que nos rodea, sus primos, sus hermanos, sus amigos, los cercanos, compañeros, empleados, todos viven en medio del pecado. Satanás, a través de los medios, la cultura, los gobiernos, todo lo que pueda influenciar sus pensamientos, les ha creado fortalezas. Entonces, ellos con esas fortalezas, ¿qué han hecho? Se han dado a la tarea de decir qué es bueno o qué es malo de acuerdo al criterio de la fortaleza que han construido. Yo recuerdo en mi niñez, yo que soy sexagenario ya, el alcohol era muy mal visto. El alcohol destruía hogares, empobrecía a las familias, traía violencia en mi niñez. Pero ya en mi juventud resulta que el alcoholismo se volvió una moda social. Y entonces
Toda actividad tenía que estar acompañada con alcohol. Un bautizo religioso, borrachera, una primera comunión, un matrimonio, ni hablar, una celebración, un cumpleaños, la inauguración de un colegio, un hospital. Recuerdo que cuando en mi temprana juventud se levantaban las casas y se fundían las placas, entonces ese día se invitaba a mucha gente a ayudar, a colaborar, y al lado de la gente una cantidad de cerveza se terminaba y entonces el alcoholismo, que en un principio era un gran problema, se convirtió en una moda social. Y entonces ya el borracho no era el borrachín despreciable que se veía antes tirado en las calles. No, ahora estaba la moda. ¿Por qué? Porque entonces, en medio de su pecado y de su fortaleza, fueron dándole un escalafón, unas medidas al pecado. Y entonces, cuando un pecado de una naturaleza depravada impactaba a la sociedad, el tipo que mató a 10 personas, entonces todo el mundo decía, terrible, pena de muerte. El violador no merece vivir. Pero los otros pecados, cuando defraudaban entre hermanos, se robaban propiedades de sus padres porque ya los veían ancianos, o cuando mentían unos a otros tratando de hacer algo, o cuando engañaban a sus esposas para tener placer por otro lado. Entonces, como no impactaba de la misma manera que los pecados depravados, entonces asumieron que esos pecadillos hacían parte de la vida normal de la sociedad. Es decir, no discernían la gravedad del pecado. Porque para el que no conoce a Dios, pues no robo, no mato, no le hago daño a nadie, soy una persona buena, voy para el cielo, soy un hijo de Dios. Pero para nosotros que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, que tenemos su vida en nosotros a través del Espíritu Santo, sabemos que todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios expresada en su palabra es pecado. De naturaleza depravada o no, es pecado. Y entonces, a esos pecados que impactaban tanto se les llamó graves. La religión los llamó pecados mortales. Para los otros, los pecadillos, las faltas, los errores fueron tenidos como problemas menores. Y cuando uno comete un problema menor, pues no tiene que ir a arrepentirse y no se siente mal. Pero si tenemos la concepción de la santidad de Dios, si sabemos acerca de la perfección que hay en el Señor, entonces el contraste con cualquier pecado nos llega a mostrar que el juicio vendrá. Llámelo pecado grave, mortal o pecadillo. Ahora pongo un punto allí y le digo, mi hermano, y me digo, como dice en 2 Corintios 3, me pongo frente al espejo. En realidad disierno la santidad de Dios. Recuerden, es el imperativo para Israel en el Levítico y para la iglesia en Primera de Pedro. Sean santos porque yo soy santo y ustedes son mi reflejo. Y entonces no puede ser que el Dios santo tenga el reflejo en muchas personas que no lo son. Entonces no son su reflejo, no son su identidad. Entonces, primer problema, discernir la santidad de Dios. Que podamos decir como Cristo, no hay nada en mí de Satanás. Téngalo claro. Continuamos, amados. Esta parte es tan actual, no obstante hace parte del Sermón del Monte, ¿no? O sea que tiene 2000 años. Esto tiene 2000 años.
pero es tan actual. Vamos a leerla, vamos a leerla y mientras la leemos, vamos pensando que estamos allí, en esa extensa llanura. Cuando miramos el mapa de Galilea, podemos ver esa inmensa llanura en donde posiblemente estaba sentada esa gran multitud, escuchando a Jesús decir por qué había venido, para qué había venido, y sobre todo para mostrarle al mundo, desde ese día hasta nosotros y los que vendrán, el corazón del Padre. El corazón de Dios está expuesto aquí, está revelado aquí. Y Jesús les dice a los que lo oyen, ¿no? Hay fariseos, publicanos, escribas, doctores, pescadores, amas de casa, niños, prostitutas, ladrones. Su escenario es tan amplio y tan heterogéneo, pero todos tienen parte en esto. Perdón, tenemos parte en esto. Jesús dice, perdónenme por favor, han oído que se le dijo a sus antepasados, porque esto es de la ley, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, ¿por qué no subraya allí? Y un día, ustedes me acuerdan, y yo les hablo de los pero yo digo. ¿Recuerdan ustedes algún pero yo digo? Bueno, pero yo les digo, eso es verdad. Sí, el que comete asesinato quedará expuesto al juicio. Y si es de la ley, pagará con su vida por la vida del otro. Eso sí. Pero yo les digo, es más, yo voy a completarles el mandamiento completo. No tienes que asesinar a nadie. Si te enojas con alguien, también quedarás sujeto a juicio. ¿Qué notan ustedes aquí? Que hay un choque en mi mente. Que estamos diciendo, uy, no se ha exagerado. Si esto lo hubiese dicho Pablo, uno dice, ah, no, es que todavía tenía algo de fariseo. No, lo dice Jesús, lo dice Dios. Sí, el asesinato es grave, pero si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Y te voy a decir algo para que no digan, pastor, pero usted cómo nos muestra eso, entonces no me puedo poner bravo con nadie. No, les voy a decir, y yo quisiera algún día que Dios nos permita tener una sede y tener un curso de griego para mostrarles todo el capítulo 5 6 y 7 en griego, porque es que da una riqueza. Lo que está diciendo aquí es que si tú odias a alguien, no es el enojo de quien va caminando y lo pisan. No, está hablando del que aborrece, del que odia, del que quisiera que otro se muriera. Es eso lo que está diciendo. Si tú odias a alguien, también quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, fatuo, dice en Reina Valera del 60, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Yo inmediatamente digo, Dios, yo quizá sin darme cuenta, sin hacerlo a propósito, he lanzado maldiciones contra otro. Un jefe, el gobierno, tantas cosas que pueden pasar. ¿Por qué me estoy yendo a este extremo? Porque recuerde lo que dijimos, la manera que se derriban las fortalezas, que se destruyen los argumentos, que se quedan sin piso las ideas, es trayendo el pensamiento de Dios y poniéndolo en contra del pensamiento que había en mi cabeza. Es una confrontación de pensamientos, es una lucha espiritual, es la lucha del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y estos pensamientos son los de Dios. El mundo no piensa así. El mundo se insulta uno a otro, se maldicen unos a otros. Y al otro día están en la iglesia practicando su religión.
No hablo de cristianos. Yo doy por descontado que entre nosotros, amados, entre nosotros, que nosotros odiemos a otra persona, que en caliente tomemos decisiones que afectan a otros porque sí. No es que estoy bravo, estoy rabioso. Cuidado, hermano, porque quizá si tú eres de los que explota y toma decisiones de las cuales te arrepientes al otro día, hay una fortaleza en tu cabeza. Hay que echarla abajo, hay que derribarla. Y Jesús continúa. Yo salto del 23 al 27. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio? Pero yo digo, es decir, voy a complementarlo. No está diciendo, no, no es válido ese, sino que lo que está diciendo Jesús es, pero yo le voy a dar el mandamiento completo. Yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Le traduzco esto? Pensamientos lascivos, la concupiscencia. Yo le regalo esa porción de Santiago capítulo 1. Es maravillosa porque nos habla de los pensamientos sexuales, los pensamientos morbosos, esos que el mundo de hoy dice, esto es normal, esto es normal. Es más, no lo tienen que decir. Va uno manejando y ve una valla con una mujer semidesnuda allí y el que es cristiano mira porque va manejando y sencillamente sigue su camino. Pero el que tiene fortalezas mentales de lascivia, imágenes construidas a través de pensamientos, todo eso, el que tiene eso, empieza a darle cabida en su mente a los pensamientos conforme a esas imágenes. Y esos pensamientos, ¿recuerdan qué hacen? Forman ideas. Y entonces no es solo la imagen de la mujer, sino lo que puede imaginar esa persona sexualmente con esa mujer. Pero las ideas crean conceptos y estos argumentos. Y esta persona termina argumentando, no, pues si eso es público, yo puedo cometer eso con tal o con tal en público. ¿Y cómo comenzó? Por un pensamiento. Y Jesús nos dice, ¿oíste que no debes adulterar? Pero yo te digo, si tú miras a una mujer y esta versión, nueva traducción viviente, con pasión sexual, ya he adulterado en el corazón, en mi pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? Dándole a esa fortaleza más capacidad, más estructura, más solidez. Por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Todo aquello que, bueno, paro aquí, lo otro es el argumento mío. ¿Qué está diciendo? Obviamente, no está diciendo sáquese los ojos. No, lo que está diciendo es, miren, por un ojo usted le dio entrada a un pensamiento y el pensamiento hizo lo demás. Entonces, por favor, analice lo que van a ver sus ojos. Examine qué es lo que ven sus ojos. Hermano, hermana, tú que estás allí. Tenemos, yo tengo un celular, tengo una tablet, tengo un computador, tengo un televisor. No me extraña que a cualquiera de esas pantallas me van a llegar imágenes. Va a llegar pornografía, va a llegar incitación al mal, van a llegar invitaciones a pecar. Es decir, estamos expuestos a eso. La pregunta es, ¿con qué ojo lo miramos? Sencillo, hermano. Cambie el canal, apague el computador o la tablet
En nuestras manos está, porque si no seremos culpados de adulterio, hombres y mujeres. Por favor, estoy hablando de estas fortalezas, estoy hablando de todo lo que pasa en la mente, el campo de batalla preferido por Satanás. Entonces, todo aquello que no se hace conforme a la palabra se constituye en pecado, incluidas las conductas que practican todas las personas por costumbre. El hecho que se hayan convertido en hábitos sociales no nos excluye del juicio. Ahí me faltó eso. Mucho está más abajo. Ah, es que todo el mundo lo hace. Es más, es una costumbre. No es que ya es automático. Ya automáticamente, como que no tengo que hacerlo, sino que solito pasa eso. No, hermano, si el mundo lo hace, si el mundo lo practica, pues que lo hagan y lo practiquen. Nosotros no, mi hermano, mi hermana, usted y yo no. Dejemos hoy aquí. Yo creí que iba a avanzar por lo menos 6 diapositivas, pero el propósito es, ya sabemos lo que dice Dios, porque estamos leyendo la palabra Mateo capítulo 5. Y luego vamos a leer el 6, porque en el 6 sí que nos da luz. Entonces, la lucha está entre lo que dice Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, contra los pensamientos del diablo que se han alojado cultural y socialmente en mi cabeza, sumados a los que he adquirido familiarmente, ancestralmente y todo eso. Ahora sí se dan cuenta el tamaño de lucha que tenemos. La buena noticia, la muy buena noticia. Los argumentos de Dios son poderosos porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Recuerdan cómo dice la palabra allá en Hebreos 4? Es viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, penetra, divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne lo que hay en nuestra mente. Discierne lo que hay en nuestra mente. Entonces la palabra viene con su contenido y ve lo que hay aquí y empieza la lucha. Por eso, hermano, si tú no eres de los que lee la palabra, no hay pelea. Los argumentos del diablo están allí, los argumentos sociales, culturales y del mundo están allí. En esa pelea hay una desventaja muy grande. Por eso, no, yo les animo a diario a la porción bíblica, al estudio bíblico, a la oración. Esa es nuestra lucha. De lo contrario, estaremos perdiendo. No discerniremos el pecado, no vamos a discernir la santidad. ¿Y qué pasará? Bueno, seguiremos con nuestro estudio, amados. Permítame orar, darle gracias a Dios por el tiempo de hoy, el día de hoy, y que como siempre, su Santo Espíritu nos siga revelando, abriendo los ojos y mostrando su realidad. Amado Señor y Dios, Padre de bondad y gloria, te damos gracias por este privilegio que nos has dado hoy, de entender qué es lo que pasa en nuestras mentes, de ver las estrategias del enemigo para que no lleguemos a entender la voluntad de Dios. Señor, tu palabra habrá de ser el arma a través del cual vamos a poder derribar estas fortalezas. El obedecerla, el ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. La necesitamos. Pon en nosotros pasión por la lectura de la palabra, por discernirla, estudiarla y enseñarla. Hoy hemos aprendido que el propósito de la guerra espiritual es ganar almas, salvar vidas. Ayúdanos, amado Señor y Dios. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, bueno, hoy fue un día de interrupciones. Discúlpenme, por favor. Eh,
Invitación este domingo, 22 de octubre, 8 de la mañana. Tenemos un tiempo especial para los que no estuvieron este domingo. Este domingo tenemos un programa de predicación especial, muy específico a lo que nos toca. Así es que le invito, no deje de leer la porción de hoy, Lucas capítulo 3 y 4. Ahora más tarde les envío los audios. Amados, un abrazo, bendiciones y si Dios lo permite continuaremos con este tema el próximo domingo, 25 de octubre. Bendiciones, mis amados. Dios les guarde.